Muchas veces las miradas se polarizan. Ford contra Chevrolet, Chevy contra Torino. En Pensar sin certezas, intentamos que las miradas no sean grises, que no sean tan polares, que amplíen y escuchen lo que el otro tiene para decir. Hoy en Pensar sin certezas, Mauro Feito. Un gusto, Juan. Periodista deportivo especializado en automovilismo. Es la idea, sí. No, esa es la raíz. Exactamente. Esa es la raíz. Después hay cosas que te transformaron, me parece, y vamos a charlar de eso. Pero arranquemos por ahí primero. Vocación de periodista para informar. ¿Cuánto es informar? ¿Cuánto es entretener? ¿O cómo mutó eso? La vocación yo creo que nació desde que muchos nacen queriendo correr en autos, en mi caso, y no pasó y es como que se calmó enseguida, porque después corrió mi hermano en karting, en La Pampa, y anduvo muy bien, y como que yo a los 15 años me regalaron un grabador y fui por ese lado, FM de pueblo y todo eso, y ya le metí por ese lado, y siempre con las ganas de informar, el relato, la radio, y después vine a estudiar acá, Deportea, que me llevé una pared por delante porque Deportea está con profesores y todo pensado para el periodismo gráfico. Y yo allá había hecho algo de tele y algo de radio, mucha radio y relator. Yo iba a cuarto año y mis papás me tuvieron que firmar un permiso porque era menor de edad para relatar al EU37 Radio Pico y me pasaban a buscar, entonces era menor de edad y todo eso. Y cuando llegué acá, ¿cómo periodismo gráfico? No, pero si yo quiero hacer radio. Y después entendí que el periodismo gráfico es el mejor, porque es el que mejor te hace escribir y el que mejor te hace hablar luego. Empezás a usar bien los verbos, empezás a utilizar sinónimos. Mauro, pero tocaste un tema que me interesa. La pasión por los fierros en el interior es mucho más fuerte de lo que los porteños nos imaginamos. Sí, totalmente. El automovilismo es el segundo deporte del país, por más que estando en Olé se hizo una encuesta. Y bueno, muchos dijeron que es el básquet, estaba en toda la ola de Manu, Ginóbili y demás. El domingo en el interior se para la familia a comer el asado y si vos caminás, que el domingo en el interior, en todo el interior, en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe o en La Pampa, donde vayas, es muy silenciosa la ciudad pequeña o el pueblo al mediodía del domingo. Pero si vos vas caminando, escuchás la tele, la transmisión del turismo carretera o categoría que sea, pero especialmente el turismo carretera. Estamos hablando que el turismo carretera es la categoría más vieja del mundo, afirmado por el récord Guinness. Pero además porque en general hay siempre, o en muchos pueblos hay un corredor. Sí, eso pasa. Es más, hay más pilotos del interior que de Capital Federal, o Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como somos pampeanos, por ahí le seguimos diciendo Capital Federal, pero hay más representantes de cada provincia y demás, y creo que lo que significó los grandes... Por eso pasó luego lo del Dakar. Acá lo que vivió el Dakar no lo vivió nunca. Si bien el espíritu Dakar es llegar a Senegal y partir de París, así nació el París-Dakar, después lo que se vivió aquí en la Argentina, los franceses de ASO, que es la empresa que organiza el Tour de Francia, nunca lo vivieron en carrera. La pasión, la cantidad de gente que había en las autopistas esperando, eran kilómetros y kilómetros diciendo ¿a dónde vinimos? Pero eso lo hereda del Gran Premio de Turismo Carretera de la década del 30, del 40, porque hubo un Fangio, porque hubo dos hermanos Gálvez, porque aparecieron los Emiliosi. Entonces uno se retrocede y encuentra las tapas de los diarios siendo más importante un triunfo de un Gálvez o de un Emiliosi y a la par de un partido de fútbol. Claro. Entonces en su momento el fútbol empardó, el automovilismo empardó al fútbol tranquilamente en interés. Y bueno, después el fútbol te pasa por arriba. ¿Y cuánto hay de polarización en la marca? Ford Chevrolet, por ejemplo. O, no, yo hincho por el corredor de mi pueblo, de Lonquimay. No, es más marca. Vos sabés que estando en el diario Olé, yo estuve 15 años en el Olé como
redactor y editor de automovilismo, y nosotros hicimos que lo planteé yo, hicimos un estudio de la cantidad de hinchas, de pilotos y de circuitos que había en el mundo. Y entonces llegamos a la conclusión que solamente en Estados Unidos hay la misma cantidad de pilotos federados y la misma cantidad de circuitos zonales, de tierra y todo, que en Argentina. Ahí, Argentina somos comparables, yo siempre digo que como en el campo somos comparables en Estados Unidos, los yanquis vienen a ver qué estamos haciendo en el campo y las máquinas que tenemos, y en el automovilismo, si bien hay un poderío económico muy fuerte, lógicamente estamos muy igual. Entonces, cuando empezamos a entrevistar a un montón de pilotos sobre qué significaba eso de la pasión de Ford y Chevrolet en la NASCAR, que es la categoría más importante que tienen en Estados Unidos, muchos me dijeron, no es tanto acá así, pero sí es piloto del este contra el piloto del oeste. Okay. Entonces, lo que se da acá es sos Ford o Chevrolet, y sea el piloto que fuese que va ganando. O sea, en el turismo carretera hace poco se corrió en La Pampa y todos hinchan por Canapino y ganó Ledesma, iba ganando Werner un Ford, pero festejaron Ledesma y toda la hinchada de Chevrolet, está la marca por detrás. Y hace poquitos días estuve en Australia, está el V8 Supercars australiano, que es una categoría increíble, y bueno, fui a entrevistar a la gente. Y ahí está Ford y Chevrolet. Ingresa Toyota el año que viene como tercera marca, una categoría increíble con Mustang, con Camaro, parecido a lo que tiene el TC hoy. Y todos los hinchas me dijeron, acá sos azul o sos rojo. Azul Ford o Holden, que era la marca de General Motors, que ahora desapareció toda la vida en Australia. Holden era Chevrolet, ahora está General Motors, digamos. Pero acá sos azul o sos rojo. Las demás marcas no existen. E incluso muchos están en contra que ingrese Toyota. Claro. Eso creo que es muy lindo que todavía lo tiene el automovilismo. Digo lindo porque se vive en paz el automovilismo. Porque no, se vive en paz. Sí, se vive en paz. Porque no se termina de polarizar a nivel sí, a nivel de pelea o la batalla, de lo que pasa en el fútbol, claro, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, hablemos un minuto de Colapinto. Sí. Obviamente lo seguimos. Estamos en un programa fierrero, me ha sorprendido, Juan. No, después vamos a ir a otros temas. Pero hablemos un minuto de Colapinto. No, el fenómeno Colapinto. Del fenómeno Colapinto. Porque también algunos seguíamos la Fórmula 1 de antes, otros la empiezan a seguir a partir de la aparición de él. Y algunos dicen, no, es bueno, no, es un blef. Viste que los argentinos somos fáciles para rápidamente encasillar. Sí. ¿Notás eso, sí o no? ¿Cómo? Aunque nos duela a los que nos gustan las carreras de autos, el automovilismo primero es una carrera de autos. Y después está el ser humano que lo maneja, que el porcentaje se ha ido achicando. Yo peleo para que el piloto no diga eso, pero a la larga me han terminado de convencer de que lamentablemente son carreras de autos. Ajá. ¿Por qué digo esto para preparar a Colapinto? Franco no puede hacer nada con el auto que tiene. Claro. Y ha hecho demasiado para acercarse a un Gasly que tiene 150 carreras más que él en la Fórmula 1. Es incomparable la experiencia que tiene Gasly con respecto a él. Creo que Franco tiene un talento natural muy bueno. No sé si es Ayrton Senna. Vaya a saber la cantidad de Ayrton Senna que se quedaron en el camino, porque el automovilismo es muy costoso, no es como el fútbol. Claro. Entonces, bueno, vaya a saber, pero yo creo que tiene un gran talento, pero ese talento lo tenés que acompañar con un gran auto, que el año pasado lo tuvo para meterse en la mitad del pelotón, que es un Williams, que la verdad que se esperaba mucho más del Williams este año y la verdad que quedó ahí deambulando con algunos buenos resultados sobre el final de la temporada. No se esperaba que tengan semejante mal auto. Este año Alpine, indudablemente prepararon todo para el 2026, que es el gran cambio de reglamento. Entonces vimos a este Colapinto que quedó desnudo ante un auto que realmente él tiene que ir más rápido que el auto. Y cuando vos vas más rápido que el auto, aparecen errores. Errores forzados o errores no forzados. Y hay algún error que debería haberlo evitado, Franco. Creo que en el mundo de la Fórmula 1, él arrastra la bandera argentina, que no está piola eso, la Fórmula 1 es inglesa / europea. Entonces, cuando sos argentino te tiene que salir todo bien. Sí.
para que esas cosas no te las marquen, y creo que a él se lo persiguió mucho, pero tiene una lista de roturas, de accidentes que, contando los 2 años, no solamente con Alpine, el del año pasado de Las Vegas, que fue un golpe realmente muy duro, y el de San Marino este año, en Imola, este año cuando debuta, que podría haber hecho ya una gran clasificación, se pega por exigirse más, pero bueno, se empezó a dar cuenta que el auto era distinto al Williams, que no puede encarar los pianitos como los encaraba con el Williams, porque es un auto que salta más, es más indócil. Bueno, y alrededor de toda esa parte técnica que te estoy explicando con el Alpine y con Colapinto, aparece el fenómeno de Colapinto, ¿no? Que esconde a un Colapinto con un gran talento, con un gran backstage técnico formativo para acortarle los caminos al ingeniero, que eso es clave. Hoy es un tipo que a Alpine dijo, wow, este loco lo que interpreta del auto es increíble y cómo lo fueron mejorando. Y alrededor de todo eso, que es la parte técnica, apareció un fenómeno de marketing bestial, de sinceridad, de un baldazo de agua fría para la Fórmula 1, porque no todos los pilotos, o casi nadie, era así. Por ahí es discutible si se pasó de largo o no para una empresa que mira esas cosas, pero bueno, creo que los chicos están con él, de un montón de países, prefieren verlo a Colapinto. Claro. Su autógrafo ha pasado por arriba a un montón de pilotos que tienen mucho más, digamos, porque es un palmarés. tipo también cercano. Sí. Sigue manteniendo eso. Sí, es cercano y desfachatado para declarar. Creo que la mejor versión la vimos en Williams, en Alpine lo frenaron demasiado, digamos, le pusieron un candado a lo que arrancó diciendo y después de vuelta se volvió a soltar porque... Pero ves futuro en él. Para mí deberíamos tener un piloto en Fórmula 1 por 10 años con él, sí. Bien. Sí. Creo que también se alinearon los planetas, ¿no? De empresas, 2, 3 empresas muy fuertes en la Argentina, algunos acuerdos como la petrolera que puede aparecer acordando con Eni y que es el sponsor de Alpine, con algo en vaca muerta, digamos, todo puntito, la fuerza de Mercado Libre, justo que Checo Pérez, bueno, ahora entra a Cadillac, pero su retirada de Red Bull hace que las empresas mexicanas digan, che, ¿quién es el latino? Y es Colapinto y tiene mucha fuerza abajo del auto, porque en el automovilismo tenés que manejarte muy rápido abajo del auto que arriba, y a veces muchos dicen más rápido abajo que arriba, y Franco lo ha hecho bien, ha cometido algunos errores también, mediáticos, no vamos a detallar, que creo que debería haberse manejado mejor, pero creo que tenemos piloto argentino en la Fórmula 1 por 10 años. Salvo que tengamos una catástrofe el año que viene y que no se pueda mostrar que el Alpine sea malo. Es una incógnita lo que va a pasar el año que viene. Qué bueno, aproveché toda tu experiencia hasta acá y ahora quiero entrar en un tema que nos toca y que me parece quizás una faceta no tan conocida, que es tu rol de educador, quiero llamarlo así, porque lo que hiciste con Roberto Berazategui en el TC2000 va a la escuela es fantástico. Quiero que cuentes un poco ese proyecto, cómo nace, lo seguimos cómo haciendo. ¿Lo siguen haciendo? Sí. Pasaron más de 500.000 chicos. Sí, 20 años. 20 y pasado años. Mañana cerramos la temporada en Paraná, en Entre Ríos. Mirá, la contá un poco charla. cómo es para los que no saben de qué se trata. La experiencia nació con una charla mía en Olavarría, con un auto de turismo carretera, que fue Tulio Crespi, un gran constructor del automovilismo argentino, valcarceño, que me acompañó para llevar un auto de carrera, fuimos, y yo me fui con unas láminas, en mi cabeza no existía el proyector, muy loco, en una escuela de Olavarría. Yo quería demostrar, todos me preguntan si tengo un familiar docente y no. Si me gustaría ser docente, la verdad que sí, pero es como que es una barrera que tengo miedo de romperla. Pero después hago una charla para 1000 chicos y no vuela una mosca. Pero bueno, realmente lo hago con pasión. Ahí yo quise demostrarle lo importante de la educación, que atrás de un auto de carrera hay física, química, matemática, biología, lengua, geografía, inglés. Bueno, se hizo ese proyecto, se hizo una sola charla, después empezamos a hacer con Roberto el libro del TC2000, el libro oficial del TC2000 de los 25 años, y yo le cuento a Roberto, mira, yo tengo esta idea, tengo este proyecto, ¿querés que se la presentemos a la categoría? Se la presentamos a la categoría, Pablo Peón, que era el presidente en ese momento, no teníamos sponsor, nos sienta con Petrobras y bueno, después empezó a crecer
Y así nació y empezamos a recorrer el país. Hoy es la charla casi más conocida en el ambiente escolar. A partir del segundo año, esto fue el 2005, Juan, 2004 esa primera experiencia. A partir del 2006, que ya visitamos todas las provincias, había una materia chiquitita, entre todas esas materias escolares, que eran materias, y había una materia que se llamaba seguridad vial. Sí, señor. Era una materia más. Y ahí, alertado por muchos docentes, dijeron, che, esto es más que una materia. Y empiezan, no, porque acá en Posada no sabe lo que es, el otro día que un chico que cruzó mal, que lo atropellaron. No, porque acá en Mar del Plata, no sabe lo que es Mar del Plata, que esto o lo otro. Córdoba, uy, no, porque ustedes vinieron acá por el Cható, porque a la salida, por la charla me acuerdo que fue cerca del estadio. Entonces, a partir del 2006, se desglosa esa primera charla, que es la charla que vos conociste, ya con 2 pantallas y con 2 ejes, donde la educación vial podía acompañar y muy bien como valor formativo para los chicos, para que esos chicos sean los mejores fiscales y concientizadores de los padres, en el caso de los más chicos, y ya de a poquito nos fuimos metiendo con lo del secundario, y ahí sí ya entramos más duro. Recién me venía acordando que cuando arrancamos en el 2005, los celulares empezaban a ser un tema de seguridad vial, pero el celular era, me acuerdo que en ese momento, 2007, 2008, tuvimos el primer celular con Roberto, era gris, una tapita, era azul. Entonces el celular era factor de distracción porque lo llevabas a escuchar, pero no lo veías. Claro. Entonces vivimos, con el tema del celular, con la charla, vivimos toda el proceso de lo que fue provocando, no el celular, porque yo siempre digo, el celular no tiene la culpa del ser humano que lo utiliza. Las oportunidades de distracción. Sí. Una oportunidad más de distracción. Claro, y un celular de hoy, a diferencia de ese del 2005-2006, peor todavía, porque es casi una computadora y nos vamos ahí. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Es lo que más humanamente me completó lejos, más que el periodismo. Porque, qué sé yo, a ver, nosotros invitamos siempre a chicos con capacidades diferentes, entonces van sordos hipoacúsicos, chicos con síndrome de Down, que hacemos un juego de cambio de neumáticos, y con los no videntes, bueno, ahora a veces va, pero antes iba siempre un auto de carrera, lo recordarás bien. Y bueno, recorrer con un no vidente, con sus manos, un auto de carrera que te vaya preguntando por qué tiene una sola tuerca, la llanta, porque es una tuerca gigante, y por qué es este agujero, ¿no? Al costado, ¿no? Porque ahí sale el escape, ¿no? Pero ¿cómo el escape? No, un auto de carrera así, y es espectacular. Eso realmente es una experiencia increíble que después nos llevó a un montón de países y a mí porque yo un poco me voy de Olé antes, Roberto sigue en La Nación, entonces me metí muy en el foco y bueno, hice Yo Te Cuido, educación vial para papá y mamá en Perú, trabajamos con mineras, conociendo los problemas de Latinoamérica y después fuimos a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, no les gusta hay una bajada gubernamental de que no se hable de seguridad vial en las escuelas, porque es tan mala la seguridad vial que nos quedamos helados. Entonces los docentes agradecían que hayamos llegado con esa charla para que los chicos supieran un montón de cosas. Terminamos a la noche dando charlas para las cholitas. A mí en Perú me tocó dar una charla a 4.500 metros de altura, me tenían que dar oxígeno entre cada charla y charla porque me dolía mucho la cabeza, no es que me quedaba sin aire. Pero por eso, te lo digo con este entusiasmo porque es algo que ¿Y eso sigue? ¿Y va a seguir o no? Sí, va a seguir porque de ahí nació otro ciclo que se llama Cabeza Dura, porque hoy por hoy estamos haciendo esta charla acá, Juan, y la cantidad de pibes que están peleando por entrar a la terapia intensiva porque no hay cupo y debaten de su vida a la salida de ese quirófano es increíble. Entonces hoy el tema del drogas y alcohol al volante, pero el tema del casco y el traumatismo de cráneo y la moto es realmente muy, pero muy grave. Entonces yo hoy llegamos a este momento del año y ya estoy preparando los proyectos para el año que viene y el tema de las charlas y las escuelas ocupan un lugar muy, muy grande. Pero por eso te quería entrevistar, porque para mí pensar sin certezas es ampliar miradas, es buscar cosas distintas. Y vos desde tu profesionalismo, desde tu programa P1, que lo sigo, y desde esto que me parece algo que trasciende el periodismo. Aunque no lo digas, sos docente y y haces una gran tarea, por eso lo quería... No, lo que sí, y ahí sí te voy a preguntar yo a vos,
me transformé sin querer, nos transformamos con Roberto, en un termómetro de la educación argentina y en un termómetro de la escuela argentina. Entonces, wow. Wow. A veces... Preocupante. Sí, mira, pero hay montones de aristas para entrarle. Hay un montón de veces nos tocó con chiquitos que hacen un movimiento que no es un acto reflejo, pero es irse para adelante y para atrás y golpearla como un sapito, venía a ser chiquitito, Sí, y golpea. Pero desde el y en varias escuelas. Yo una vez le pregunté. ¿Síndrome autista probablemente? No, era un síndrome. No, le preguntamos con un psicopedagogo, había algo de eso, pero había un grave trastorno alimenticio y como que el foco de atención era muy, muy corto, muy, muy pequeño. Entonces, era uno de los actos reflejos que hace el ser humano sentado, golpeando para adelante, pero nos pasó en varias escuelas. Punto 1. Punto 2. Hoy el chico en la escuela, donde más tecnología tiene es en el celular. Sí. Y creo que ahí, viste, porque he ido a escuelas a Perú que por ahí a veces lo tienen, o en Uruguay. Qué bueno hubiese sido que empezar de a poco a tener un LED TV, no te digo una pantalla táctil o demás, pero que el docente no se defienda ante esa batalla perdida, que es contra un celular con un pizarrón y una tiza. No, totalmente. Entonces nos quedamos sin tecnología en el aula, entonces es difícil llamarlo al chico y decirle, che, ¿qué tal? Yo vengo con este ciclo para hacer cualquier cosa en la vida, hay que estudiar, y mirá la cantidad y... Sí, te entiendo. Como en la conectividad de hablar. Sí. Hoy todas las escuelas, aún las rurales, las más distantes, podrían tener Starlink o lo que fuera para tener mejor conectividad, sin duda, y aprovechar más las herramientas. Es preocupante, coincido que es preocupante. Sí. Y sos el termómetro del déficit que tiene nuestra educación. Sí, y bueno, llegás a una escuela, hablas con el docente o hablas con la directora y ya sabes cómo va a ser la charla, porque no son los directores de la época nuestra, no todos digo, pero y no tiene nada que ver con una escuela privada o una escuela pública. Entonces hay una cuestión del liderazgo que a veces se rompió y tantas otras cosas más que realmente... El otro día me comentaban, no la vi, hay una película, Una rosa en el barro o algo así, que es de cómo a una chica le descubren un talento y no tenía un buen comportamiento, no podía conectar con la escuela. Es una película que se ve hace poco, se llama Una rosa en el barro, y nosotros lo vemos a eso, porque a veces cuando vamos con la charla, la parte de geografía, empezamos a ver de dónde son las marcas de autos que corren en una categoría. Entonces, bueno, sale esta marca, ¿de qué país? De este país. ¿Y este país en qué continente queda? En este continente. ¿Y cuál es la capital? Tal. ¿Y cuál es la torre, si vamos a una marca francesa? La Torre Eiffel. Muchas veces nos pasó que el que más participó en toda la charla es el del peor comportamiento en la escuela o en el aula. Y termina la charla y viene el docente y dice, no sé cómo hicieron, porque acá estaba este Maurito, que no sabe lo que es este pibe, es terrible. Pero bueno, entonces ahí también hay una búsqueda de decir, che, me parece que lo están encarando de otra manera a este chico y necesita buscarle una vuelta de tuerca para entusiasmarlo con la educación de otra manera. Bueno, nada, por eso, qué sé yo. Hay mil cosas para profundizar. Mil cosas. Pero, bueno, quería agradecerte que vinieras, quería agradecerte esto y entusiasmarte a que sigas. Sé que es difícil conseguir sponsors y conseguir gente que lo apoye, pero vale mucho la actividad del TC 2000 va a la escuela. Seguirlo haciendo. Sí, lo vamos a seguir haciendo para seguir concientizando, porque indudablemente le estamos hablando a la nueva generación del país, no tanto en el valor educativo, sino también en el valor de la concientización vial. Tenemos que andar más despacio, Juan. Vengo de andar a 80 en Japón en una ruta máxima y en Australia 100. Se anda más despacio y acá andamos muy rápido. Sí, señor. Hay que andar más despacio. Sí. Bueno, lo tomamos. Bueno, Gracias, Mauro. Gracias, un gustazo.